¿Dónde se esconden estas malditas criaturas demoníacas?, gritó Godfrey, irrumpiendo en la multitud y agitando el aire con sus puños. Oh, respetable Menhir, volaron como un huracán por toda la ciudad. Imagínate, los vampiros arrancaron a las personas del suelo. A algunos no los sostuvieron y los dejaron caer desde gran altura. Esas pobres almas murieron al instante al golpear el suelo. Pero a uno lograron llevarse. Fue el desafortunado Caspar. Allá adentro no hay nada para beber. Al pobre viejo se le ha cumplido la edad que los humanos normales nunca alcanzan a vivir, tartamudeó Budevin, el anciano alcalde del remoto pueblo de Mildenburg, mientras se movía inquieto en el lugar. Los malditos chupasangres destrozaron los vitrales de la iglesia, entraron en ella y, parece ser, se escondieron dentro. Se han vuelto hambrientos, esos desgraciados, y han perdido el olfato por completo. Se han vuelto audaces e imprudentes, dijo Godfrey con severidad, apretando los dientes. ¿Cuántos eran? Responde rápido. Creo que eran 2, murmuró el alcalde temblando. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Godfrey amenazadoramente, mirando fijamente hacia la iglesia. Hace aproximadamente 1 hora, respondió Budevin, continuando moviéndose en círculos y mirando a su alrededor nerviosamente. Una multitud de lugareños se había reunido frente a la catedral. Los ciudadanos estaban agitados y alborotados a espaldas del guerrero cazador de vampiros, Godfrey van de Berg, quien había ganado fama más allá de su propio reino. 5 personas sostenían antorchas encendidas, mientras que otras tenían horcas y azadas como armas. Algunos ciudadanos solo tenían piedras, sus propios puños y una valentía fingida. Los soldados habían estado ausentes de la ciudad durante 2 días. El destacamento había partido apresuradamente hacia el norte, a 10 millas de distancia, para sofocar un levantamiento. Godfrey escudriñó la catedral de Saint-Anne. Un par de vitrales del desgastado frente estaban rotos. No se escuchaba ningún sonido desde adentro, no había luz. La aguja principal de la iglesia, que se alzaba a 70 pies de altura sobre la tierra, estaba envuelta en una niebla estancada en el aire. La multitud murmuraba y maldiciones eran lanzadas. Godfrey levantó las manos sobre su cabeza y las separó hacia los lados, inclinándose ligeramente hacia adelante. La gente cayó inmediatamente. Se volvió hacia la multitud y clavó su mirada penetrante en cada persona. Algunos se escondían detrás de sus vecinos cuando él examinaba sus ojos. Con voz firme, Godfrey dio órdenes a los aldeanos, pronunciando cada palabra como si estuviera golpeando un yunque: rodeen la catedral y permanezcan aquí hasta la muerte. Nadie debe salir. Nadie debe entrar. Si no regreso vivo al amanecer, entren en la iglesia y expulsen a esas criaturas hacia la luz de Dios con todas sus fuerzas. ¿Está claro? ¿Entendido? Claro que sí. Lo haremos. Matemos a esas bestias. Las últimas voces temblorosas sonaron poco convincentes. Si al menos la mitad sigue a mi lado, eso será suficiente, pensó Godfrey para sí mismo. Con una mano llena de cicatrices, el valiente cazador de vampiros tomó la antorcha del anciano, se santiguó y se dirigió hacia el edificio. Deteniéndose en la entrada, respiró profundamente, exhaló pesadamente y empujó la pesada puerta de madera, provocando un chirrido agudo y un penetrante olor a humedad. Dentro reinaba la oscuridad y un silencio sepulcral. Con cautela, Godfrey avanzó en la oscuridad, haciendo sonar las espuelas de sus desgastadas botas. La luna carmesí colgaba sobre el templo, como si observara lo que estaba sucediendo a través del edificio.
La puerta detrás de él comenzó a cerrarse lentamente por sí sola, emitiendo un gemido prolongado que ahora parecía un lamento humano. Después de un segundo, se cerró, haciendo que la llama de la antorcha se tambaleara por un momento. Godfrey percibió inmediatamente la cercanía de las despreciables criaturas. Su olor se mezclaba con el aroma de los candelabros y la ranciedad de los antiguos bancos, pero en la luz proyectada por la antorcha no vio a nadie. ¿Dónde se ocultan, detestables engendros?, gritó Godfrey con su voz grave, cuyo eco resonó en las bóvedas del antiguo templo. Salgan y luchen, escoria del género humano. Antes de que pudiera terminar su llamado de guerra, se escucharon fuertes batir de alas en el espacio sobre su cabeza, cortando el aire lleno de presagio de batalla. A la luz de las llamas, aparecieron dos seres grotescos con rostros semihumanos y semi-murciélagos, mostrando sus enormes colmillos mientras volaban hacia Godfrey. Evitó ágilmente sus ataques, rodando hacia los lados entre los bancos y dejando caer la antorcha, que aún ardía. Los vampiros casi chocan contra el suelo, pero lograron levantarse a tiempo y aletear al unísono con tanta fuerza que la llama se extinguió. Las criaturas volaron hacia el altar y se escondieron. Godfrey permaneció inmóvil en el frío suelo de mármol, tratando de captar los más leves sonidos, luego comenzó a levantarse lentamente. ¿Así que se equivocaron, caras horribles? Rió tan fuerte que su eco resonó en el lejano rincón de la catedral durante varios segundos. Escogieron al oponente equivocado, abominables chupasangres. Juro que dejaré de ustedes solo cenizas, que el viento local dispersará sin dejar rastro, y nadie recordará a los lamentables chupadores de sangre. Godfrey sacó una enorme cerilla de su bolsillo interno, cruzado con correas de cuero en forma de cruz, y la encendió hábilmente frotándola contra la superficie áspera de su pantalón. La cabeza de la cerilla brilló intensamente, iluminando el espacio bajo sus pies. En el pequeño foco de luz, pudo ver la antorcha tirada en el suelo y la recogió rápidamente. Avanzando hacia el altar con pasos lentos y pesados, Godfrey pudo ver claramente la parte principal de la iglesia y su decoración. Murales de pared estaban llenas de escenas bíblicas que se extendían por toda la bóveda. Al levantar la cabeza y observar con más detalle, pudo ver cómo estas dos criaturas se adherían al techo, mezclándose con las imágenes de serpientes tentadoras que acechaban a los santos. Manteniéndose alerta, Godfrey dirigió su mirada hacia el altar, fingiendo no notar a los vampiros colgados como sanguijuelas. Con la mano derecha cerca de las empuñaduras donde reposaba una daga de plata impregnada con un veneno especial a base de ajo, se detuvo frente al altar. Godfrey miró el crucifijo salpicado de sangre y luego desvió la mirada hacia el anciano muerto, yaciendo junto a la cruz con una horrorosa mueca congelada y una profunda herida en el cuello. El pobre hombre parecía haber sido despojado de toda su esencia, su piel envolvía los huesos protuberantes. Probablemente, este es Caspar, pensó para sí mismo Godfrey y dijo con voz firme: «Oh Señor, concédeme la fuerza para no perecer en esta hora, sino para condenar a estas entidades demoníacas a sufrir eternamente en el infierno». El famoso cazador de vampiros tenía cuentas pendientes con los chupasangres. «Godi», de repente sonó una voz infantil llorosa. «Godi, tengo miedo. Ayúdame, Godi». Godfrey se detuvo en seco. En su memoria surgieron imágenes vívidas de su lejana infancia. Hans, de 8 años, corría en zigzag riendo y burlándose de su hermano mayor mientras avanzaban a toda velocidad cuesta abajo hacia el río del pueblo. Era una mañana de domingo clara, el cielo azul se extendía pacíficamente sobre las cabezas de los hermanos,
mientras el hermoso canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de los árboles y el murmullo del agua del río. En el aire flotaba el fresco aroma de los prados verdes, llevado por la cálida brisa del verano. Godfrey alcanzó a su hermano casi en la orilla. Lo abrazó mientras corrían y rodaron juntos hacia el río. Un chapoteo resonó mientras las frías gotas volaban en todas direcciones. Se divirtieron jugando unos minutos más, sin dejar que el otro saliera del agua, pero finalmente Hans logró escapar a tierra firme. Apenas había puesto un pie en la orilla cuando de repente dos criaturas espantosas, con enormes alas negras y rostros semihumanos, se abalanzaron sobre él desde el cielo. Mientras volaban en formación, sus afiladas garras se asomaron amenazadoramente. Godfrey fue el primero en notar a las bestias y gritó fuertemente a su hermano: «¡Cuidado, Hani!». Hans levantó la cabeza y logró esquivar al primer ser, que después de un fallido intento de atrapar al niño, giró en círculo en el aire para dar otro ataque. Godfrey corrió hacia la orilla y tomó un palo que encontró. Quería alcanzar al segundo monstruo y golpearlo, pero no tuvo tiempo de hacerlo. La criatura se aferró fuertemente a los hombros de su hermano y lo arrastró rápidamente hacia el bosque más cercano, tan rápido que Godfrey tardó un momento en reaccionar. Apenas se dio cuenta de lo sucedido, vio en el último segundo que otra monstruosidad volaba hacia él, mostrando sus terroríficos colmillos y garras a solo unos pocos pies de distancia. Godfrey comenzó a luchar con furia. Después de varios golpes fuertes en la cabeza del monstruo, le dio con el extremo del palo en el ojo, haciendo que gritara horripilantemente y volara en círculos antes de escapar con un ojo ensangrentado y trozos de carne sobresaliendo de él. Loco de ira, Godfrey se quedó parado en medio del césped salpicado de sangre durante un largo rato. Durante todo un mes después de ese terrible evento, casi todos los hombres del pueblo buscaron a Hans en los alrededores y en el bosque, pero nunca lo encontraron. La madre de los niños se volvió loca y murió pronto de una enfermedad desconocida. Una semana después, murió el padre de los niños. Godfrey fue criado por su tío Rutger, un antiguo soldado de la Guardia Real que le enseñó al sobrino diversas habilidades militares que él mismo conocía. Godfrey juró vengarse de todos los vampiros en el mundo hasta el final de sus días y erradicarlos hasta la última gota de sangre. A medida que creció, dejó su hogar y se embarcó en un viaje en busca de batallas, ganándose con el tiempo la reputación de ser un valiente y audaz cazador de vampiros. Godi, me ayudarás, ¿verdad? No me entregarás de nuevo a las garras de estas sanguijuelas, ¿verdad? ¿Sabes lo que me hicieron entonces, ese verano? No tienes idea, Godi. Los ojos de Godfrey se llenaron de sangre y una lágrima masculina y escasa rodó por sus mejillas peludas. Una profunda sensación de culpa e impotencia se apoderó de todo su ser, igual que aquel fatídico día. Acércate, Godi, no puedo verte. Estoy aquí, de pie en algún lugar del salón. Sácame de aquí, Godi, te lo ruego. Aquí está completamente oscuro, y tengo mucho miedo. La voz de Hans sonaba desesperada, mezclada con gemidos lastimeros. Era tan real, y la sensación de la presencia viva de su hermano envolvió a Godfrey de tal manera que el intrépido cazador de vampiros casi cayó en la trampa barata que había aprendido hace mucho tiempo a reconocer. Apenas se detuvo a tiempo y se detuvo. No funcionará contigo, maldita bestia. Gritó Godfrey, recuperando el control de sus emociones y pensamientos. Iluminó el lugar donde supuestamente estaba su hermano y, corriendo hacia él, lo sujetó firmemente del cuello con su mano muerta.
El vampiro se transformó instantáneamente en su verdadera forma y respondió agarrando el pecho de Godfrey con sus garras. Comenzó una feroz lucha. La segunda criatura que colgaba del techo voló para ayudar a su compañero, pero Godfrey, al notar su ataque de reojo, logró girarse y enfrentarla, sosteniendo al primer vampiro con el que estaba luchando. El segundo vampiro chocó con ellos con tanta fuerza que los tres salieron volando y aterrizaron en rincones opuestos. A raíz de un fuerte golpe, la primera criatura salió volando por la puerta hacia el patio frente a la catedral. Godfrey se levantó rápidamente del suelo y se apresuró tras ella. Al salir afuera, vio una multitud enfurecida arrojando piedras al monstruo. Bajo una lluvia de golpes, la criatura luchó en vano por elevarse en el aire. Cada vez que se elevaba unos 3 pies, una nueva piedra la devolvía al suelo, rompiendo sus huesos con un crujido. Finalmente, una de las piedras golpeó al vampiro directamente en la cara y cayó al suelo inconsciente. Sin perder tiempo, Godfrey desenvainó su cuchillo impregnado con ajo de su cinturón y, con un salto furioso, clavó la hoja directamente en el corazón del semi-vivo ser. El vampiro, con los ojos abiertos de dolor agudo, emitió su último grito. Con la garganta llena de sangre, exhaló un último suspiro agonizante. Antes de que Godfrey pudiera ponerse de pie, las puertas de la catedral se abrieron de golpe y el segundo vampiro salió volando. Pasando por encima de la multitud, con un grito desgarrador, intentó escapar elevándose en el aire. Casi instintivamente, Godfrey agarró una de las piedras que estaban esparcidas por el suelo y la arrojó con todas sus fuerzas hacia la criatura en fuga. La piedra alcanzó al monstruo en la parte posterior de la cabeza, haciendo que se tambaleara sin control, dibujando figuras increíbles en el aire, antes de caer pesadamente al suelo, levantando una nube de polvo a su alrededor. La gente celebraba. Godfrey se acercó al primer ser y sacó su cuchillo con un rechinante ruido del corazón de la criatura. Con paso firme y una mirada despiadada, se dirigió hacia el segundo monstruo. Acercándose, se agachó y sin ceremonias clavó su afilada herramienta en él. El vampiro de un solo ojo, que se llevó a Hans entonces, murió. Godfrey reconoció al asesino de su hermano en la catedral, ya que recordó claramente la herida que había infligido con sus propias manos en la infancia, en aquel fatídico día cuando esas terribles criaturas los atacaron. Debilitado por la agotadora lucha, Godfrey se fundió entre la multitud bajo los vítores y aplausos de los ciudadanos. Llegó el amanecer. Los dos vampiros caídos frente a la catedral de Sandán se consumieron en un instante, dejando solo 2 montones de ceniza grisácea que se dispersaron pronto con la fresca brisa matutina. La niebla sobre la iglesia se disipó, las campanas misioneras sonaron y la vida en Mildenburg volvió a la normalidad.